¿Qué revela realmente la segunda autopsia de Devani? De acuerdo a lo que se ha dado a conocer en esta filtración que hizo un medio de comunicación internacional, ¿cómo interpretar la terminología de esta segunda autopsia? Justamente para contestar estas preguntas, vamos a platicar en estos momentos con un especialista en ciencias forenses, la doctora Catherine Cecilia Ollier. ¿Qué tal, Catherine Cecilia? Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti. Permítame presentarte, doctora. La doctora Catherine Cecilia Ollier Pimienta es especialista en criminalística, máster en ciencias forenses y es directora general del Colegio Internacional de Estudios Forenses, SC, de la Ciudad de México. Doctora, pues recurrimos a una experta porque la verdad que la terminología de una autopsia es complicada. Yo quería preguntarte, esta autopsia que se da a conocer, de acuerdo al periódico El País, nosotros no la hemos visto, pero de acuerdo a lo que ahí se reporta, concluye que esta chica Devani, un caso del cual seguramente has escuchado, doctora, pues debió ser asesinada y probablemente sufrió agresiones sexuales. Pero quisiera preguntarte al respecto de la terminología de esta autopsia, porque dice aquí, Devani presentaba más lesiones de la cabeza y no solo una, pero dice equimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derechos e izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretar este concepto? Y quiero preguntarte si esto puede ser causa de muerte. Claro que sí. Cuando en materia forense nosotros vamos a buscar las razones de un hecho, las razones técnicas de un hecho, regularmente nos auxiliamos de varias áreas de la criminalística, entre esta, por supuesto, la medicina forense, que es donde proviene y quizás es la que mayor elemento nos proporciona. ¿Por qué? Porque la medicina forense nos habla acerca de todos aquellos indicios que se encuentran en el cuerpo de un individuo, en este caso del cadáver de este desafortunado hecho. Cada lesión nos determina una mecánica de producción. Eso significa que cada vez que se produce una maniobra va a generar un indicio en un cuerpo. Cuando se refiere a una equimosis, cuando se refiere un médico a una contusión, se está refiriendo a un mecanismo. No es lo mismo realizarse un mecanismo accidental que un mecanismo provocado. Aquí tenemos que tomar en consideración dos cosas. La primera fue una necropsia realizada sobre un cuerpo. La segunda, según la información que tenemos, es una revisión de un dictamen previo. Es decir, la primera se hace con un cuerpo presente. Eso significa que el experto tiene mayores elementos de información. El segundo se va a basar en fotografías que deben estar anexadas al resultado de la primera. Claro. Eso limita un poquito el segundo trabajo. No es lo mismo ver fotos que ver un cuerpo de manera directa. Ahora bien, aquí estamos hablando que, según lo que dice este informativo, este periódico, se localizaron lesiones en distintos flancos. Sí. Esto, por supuesto, contradice completamente a lo primero. Es poco probable que un primer estudio hecho directamente sobre un cuerpo omita una información tan importante, sin dejar de mencionar que es una sola área la que lo está diciendo, faltan las otras áreas forenses. Porque como te decía, en una investigación tenemos información del cuerpo, pero también debemos obtener información del propio lugar, denominado como el de los hechos, y por supuesto de la relación que existe entre los dos. Es un poco aventurado tomar en consideración una sola materia y no tomar en cuenta la relación que existe entre estos. Ahora, suponiendo sin conceder que efectivamente esas lesiones se hubiesen podido detectar en las fotografías, sería evidente que se hubiesen encontrado también en la necropsia inicial que se hizo sobre el cuerpo, aún tomando en consideración que pasaron bastantes días desde la desaparición de Devani hasta el momento en el que se realiza la necropsia. O sea que sí es extraño que las dos necropsias difieran tanto. Esto apuntaría a que una de las dos no está bien. Es correcto, o alguien está omitiendo algo, o alguien está emitiendo un juicio con respecto de algo que no puede ser, porque aquí también es importante, Luis, tomar en consideración lo siguiente.
Un cuerpo, una vez que cesan las funciones vitales, va a presentar una serie de signos. Por ejemplo, unos signos muy propios de un cadáver son las livideces. Las livideces son coloraciones que se generan producto de la acumulación de sangre en las zonas de clive. Estas veces se ven de color violáceo. Después de que se ven en una fotografía, si la fotografía no está bien tomada por las características de una fotografía forense, se pueden confundir con equimosis. Yo no estoy contradiciendo lo que dice uno y otro, pero sí sería muy interesante verlo con detalle, porque no es lo mismo ver un cuerpo de manera directa que verlo a través de una serie de imágenes. Ah, qué interesante. Bueno, pues este segundo estudio sí habla de varios equimos o equimosis, pero dice que son golpes, describe las contusiones perdóname por la terminología, contusiones craneofaciales. Dice que son de origen externo al cuerpo y dice, y son, por ser intensas y repetidas y con diferentes ángulos, concluimos que fueron causadas por otra persona. O sea, como que hubo golpes de varios lados y repetidos. Eso no se golpea a alguien pues tantas veces, ¿verdad? En una caída. O sea, hablaría claro, de que alguien la golpeó. Sí, justamente lo que te iba a explicar. Una equimosis, para que tú entiendas, es el típico moretón que tú te haces, ¿no? Una equimosis y un hematoma tienen características similares con la diferencia de la extensión. Si nosotros observamos este tipo de características en dos flancos diferentes del cuerpo, por la simple lógica no es factible que se produzcan en una caída, como bien tú lo dices. Nadie rebota varias veces, perdón por lo coloquial de mi dicho, pero no tendría sentido. Ahora, dicen que fueron producidas de manera externa porque por supuesto se encontraron, según lo que refiere este último dictamen, en la parte exterior. Siempre van a quedar esos signos y esos indicios. Cuando hablamos de ahí refiere un agente contundente. Imagínate, un agente contundente es aquel objeto que tenga algunas superficies lisas y sin bordes puntudos, ¿no? Por ejemplo, un bate, por ejemplo, un palo de madera liso. Eso generaría una serie de lesiones que producen, por supuesto, características contusas que son compatibles con estas equimosis y con estas contusiones que, por supuesto, de acuerdo como lo describe este perito particular, se generaría una hipótesis importante en relación a que fueron producidas por una persona externa, obviamente a ella, y no producto de una caída. Y ahora poniéndome del otro lado o jugando a la de abogado del diablo, ¿podría ser que estas equimosis o estas manchas fueran acumulaciones de sangre y las confundieran con golpes, pero porque hicieron la autopsia ya días después? Es factible que suceda porque, insisto, estamos tomando en consideración una necropsia hecha con un cadáver y una revisión de un dictamen a través de una serie de imágenes y, por supuesto, con el contenido del dictamen. Aquí lo idóneo sería poder ver nuevamente el cadáver. Ahora, el tiempo que pasa, decimos en criminalística, es la verdad que huye. Entonces, debería hacerse pronto y existiría una posibilidad muy alta de poder obtener un resultado con mayor contundencia. Doctora Catherine, entonces, ¿todavía ahorita sería tiempo de hacer otra autopsia a Devani si la familia la solicitara o si los investigadores quisieran hacerla? Claro que sí, pero habría que ver en qué condiciones se está conservando este cadáver porque ya ha pasado muchísimo tiempo, pero siempre es factible realizar un estudio. Gracias a Dios las ciencias forenses han avanzado muchísimo y yo creo que sobre todo a través de los microestudios sería factible encontrar mayores elementos y ya no estar divagando con hipótesis, sino ya dar conclusiones mucho más firmes. Valiosísimos estos comentarios, doctora Catherine Cecilia Ollier Pimienta. Te agradezco muchísimo tu tiempo y pues tu valioso conocimiento. Al contrario, a sus órdenes y esperemos que esto se resuelva pronto. Así es. Muchas gracias. Con gusto.